hemos visto en las últimas semanas, quitando la semana pasada, que no pude venir y como dije el domingo, Maricar me lo llevó y mejor que yo también te quiero, Pepe. Yo lo iba a decir, pero te has adelantado. Me encanta tu sinceridad, muchas gracias. Me perdí la rosquilla. ¿Estaba buena la rosquilla? Vamos a pedir un compromiso. ¿Estaba buena? Yo ni me enteré de la rosquilla. Sí, pues estaba ahí, la trajo. Yo vi que había una cosa. Vi que había una cosa ahí encima, pero no me fijé. Bueno, pues yo para hacer caso al consejo bíblico, yo te diré, Pepe, que tu torrilla estaba buena, muy buena, algo riquísima, muy buena, muy buena. Bueno, como estaba diciendo, antes de la interrupción de este señor, como estaba diciendo, estamos viendo las últimas semanas, aparte del viernes pasado, estamos viendo la doctrina de Cristo y en las últimas semanas también hemos estado viendo a Jesús como Salvador, algunos de los nombres y títulos de Jesús como Salvador, como el Alfa y el Omega, como juez y como maestro. Y como maestro hemos visto, lo he puesto en el grupo, así que no lo voy a digamos, a volver a hablar porque en el grupo está puesto, algunas de las maneras en las que Jesús se comunicaba, y hablaba con hipérbole, con preguntas, etc., ¿no? Eso es lo que hemos visto hasta ahora en esta última que estamos estudiando, y vuelvo a incidir que en todo esto de los nombres y los títulos de Jesús estamos estudiando, todavía estamos ahí en la divinidad de Cristo. O sea, no nos hemos ido por arriba ni por abajo, seguimos ahí en la divinidad de Cristo. Todos estos nombres lo que demuestran es que Cristo es Dios. Ahí seguimos, ahí seguimos, no estamos dando rodeos, ahí seguimos con estos nombres de que Cristo es Dios. Y una de las cosas que la palabra de Dios también nos enseña, por activa y por pasiva, es que Jesús es también el Rey. Pero no un rey de adorno, Nosotros tenemos una constitución, España tiene una constitución afortunadamente, como la mayoría de los países. Y tenemos una forma de gobierno, como la mayoría de los países. Algunos gobiernos son republicanos, otros son monarquías, etc. Luego tenemos una monarquía parlamentaria. Y en esa monarquía parlamentaria nos movemos. Y tenemos un rey. Pero el rey, que tiene una representatividad, que es, digamos, lo que está más arriba del todo, y nos representa ideal. El rey es la representación de España, y es nuestra principal baza, digamos, a nivel internacional, cuando se va de viaje, etcétera, etcétera, nos representa. Pero el rey no anda. Tenemos un rey, está ahí, lo pone en la Constitución, pero el rey no manda, igual que el presidente republicano. Ojo, que a veces pensamos que los presidentes republicanos, los presidentes de la República tampoco mandan al presidente, el primer ministro, ¿cómo se llama? Ojo, que a veces pensamos que los presidentes de la República hay presidentes de república también están de adorno, pero en este caso concreto tenemos un rey que está ahí, pero no manda. Ya quisiera mandar también más, ahí en ciertos momentos, pero no manda, está ahí, y lo que el gobierno le delegue, lo que el parlamento le delegue, lo que las fuerzas políticas le deleguen, etcétera, 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 ¿no? Nuestro rey sí manda. Nuestro rey no es alguien que está ahí puesto y manda a los demás y le dice a los demás lo que tiene que hacer y nos representa, no. Jesús es un rey que manda, no está ahí de adorno, está ahí con su título, con lo que significa ser rey. Es un rey, este rey nuestro, Jesús, es un rey que ya estaba profetizado. De tantas profecías que hay en la Escritura acerca de Jesús, una de las cosas que también se nos enseña es que en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que Jesús iba a ser. Hay muchos textos, pero me voy a quedar con el más, digamos, el más clásico, el que conocemos casi todos. Vamos a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y no tiene. Zacarías 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asno.
Muy bien. Esto está escrito más o menos, unos 500 años antes de Cristo, 500, 550, depende de la fuente de la que tú vayas. Pero 550, 500 años antes ya estaba profetizado aquí, en Zacarías, como en tantos otros sitios, que Jesús iba a ser rey. Este es un texto clásico, este es un texto impresionante. Este es un texto que también este próximo domingo se va a predicar en muchos sitios, en muchas iglesias se va a predicar sobre este texto, ¿no? Dice aquí el profeta, dice: alégrate mucho, hija de Sión, Jerusalén, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, que lo que dice, he aquí, tu rey vendrá a ti y mirad como lo califica: justo, salvador y humilde. Justo, salvador y humilde. Me encanta cómo califica aquí a Jesús la palabra del profeta. Tenemos un rey, hermano, que es justo. Tenemos un rey que, como hemos visto con su nombre, Salvador. Y hemos estado varias semanas hablando de ese nombre, Salvador. Y tenemos un rey que es humilde. No encontraremos ¿dónde nació Jesús, por cierto? En Belén. ¿En dónde? En un pesebre. En una cueva. Como en un pesebre. ¿Qué guarnición tenía Jesús? ¿Qué soldados tenía a su disposición? ¿Y qué criados tenía Jesús a su disposición? ¿Cuántos carromatos tenía Jesús? ¿Cuántos caballos blancos tenía? ¿Cuánto dinero tenía? ¿Cuántos palacios de invierno y de verano tenía? Nada de nada. Ni siquiera, vamos, la ropa que tenía era una ropa, muchas veces se la daba, una ropa pobre. La tumba no era suya. Prácticamente Jesús no tenía absolutamente nada. Le tenían que ayudar económicamente con ofrendas y tal. Jesús no tenía prácticamente nada, y era el rey. Y sin embargo, fijaros que dice que era un rey humilde. Los reyes nacen lo que está pasando, por ejemplo, hoy día en Inglaterra, con la famosa enfermedad que no sabemos lo que tiene de la futura reina. Están todos los medios de comunicación ahí viendo y sale, y si las fotografías, que sí, que tiene, está todos los ingleses están ahí a ver lo que tiene la futura reina, si tiene algo, si tiene una enfermedad. Tiene cáncer, ha salido. Lo ha declarado. Sí, más o menos se sabía, los tiros podían ir por ahí. Grave. Dice que van a la quimio. Pues bueno, podemos orar por ella para que el Señor también la sane. Todo el mundo está pendiente. O sea, una de las cosas que ocurren con las revistas, yo sé que las hermanas reinas compran todas las semanas revistas del corazón, todas las semanas. ¿Sabéis la cantidad? Se las pasan unas a otras. Se las pasan unas a otras. ¿Sabéis? Una de las cosas que tienen más gancho son las revistas de corazón o de critiqueo, como algunos lo llaman, que tienen que ver con la familia real. Hay montones de noticias que tienen que ver con la familia real española. Montones de noticias. Y en las monarquías que hay en Inglaterra, en Holanda, en Bélgica, etc., las monarquías, igual. En todas las monarquías se venden en las revistas un montón de noticias. Hay apartados de televisión para hablar de los intríngulis de las familias reales, ¿no? Y de las cosas que pasan en las familias reales. No sé por qué a la gente le tiene ese morbo, esa cosa de ver qué le pasa a nuestra reina, a nuestro rey o al príncipe, en fin. Aquí Jesús ni tiene palacio, ni tiene periodista, ni tiene manager, ni tiene un consejero, no tiene nada. Y sin embargo, fijaros que nos dice que este Jesús es humilde. Y esa descripción de Jesús, que realmente es tremenda, nos está hablando de las cualidades del rey. Las cualidades del rey. No, las cualidades del rey hoy en día son otras, pero las cualidades de nuestro rey es la humildad, la justicia y la salvación. Con esto ya apague y vámonos. Es tremendo. Y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Exactamente. No tiene ni una casa para recostar su Baja cabeza. tiene 1000, pero él no tiene ni siquiera un sitio donde recostar la cabeza. Así es.
fijaros que esto está escrito 500 y pico de años antes del nacimiento de Jesús. Y mirad lo que dice en Mateo, en el capítulo 1. Mateo, capítulo... Perdón, que me he ido a Lucas. Mateo, es que estoy un poco, espérate que me he guiado un poco, 21, no, he dicho 1, Mateo 21, versículo 4 y 5, Mateo 21, versículo 4 y 5, ¿quién lo quiere leer? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Muy bien, pero que aquí, 500 y pico de años después, en lo que conocemos como la entrada triunfal en Jerusalén, conocido también como Domingo de Pascua, como Domingo de las Palmas, etcétera, etcétera, está entrando aquí y ahora el evangelista recoge la profecía y lo refleja con respecto a eso. Esta profecía que se ha escrito 500 y pico de años, lo actualiza, lo está diciendo aquí en Mateo, lo está aplicando a Jesús, como tantas otras cosas, lo está aplicando a Jesús. Y cita el texto que hemos visto antes. Decía la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y dice: he aquí tu rey. Tu rey. Por lo tanto, fijaros que una de las cosas que la Escritura nos enseña también es que Jesús está profetizado como rey. Su aplicación la encontramos también en el Nuevo Testamento, que en las profecías se lo aplican a él como rey. Y mirad lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. ¿Quién lo quiere leer? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Fijaros que dice que este Jesús nuestro es inmortal, que este Jesús nuestro es invisible, al único y sabio Dios, este Jesús nuestro sea honor y gloria, etc. Pero lo primero que dice es, por tanto, al Rey de los siglos. Al Rey de los siglos. Al Rey atemporal, al Rey infinito, al Rey de todo lo creado. Nos está diciendo al Rey de los siglos, inmortal, como no puede ser de otra manera, cuando estudiamos su eternidad. Por lo tanto, Timoteo también nos enseña que Jesús es rey. En el capítulo 6, versículo 13 al 15 de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al 15, ¿quién lo tiene? Te mando delante de Dios. ¿Es eso? Sí, sí. Te mando delante de Dios que da vista a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Muy bien, mirad cómo aquí vuelve a incidir Pablo, en el escrito que está haciendo Timoteo, vuelve a incidir en Jesús como rey, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí vuelve a hablar de este título de Jesús como rey. Si nos vamos a Apocalipsis, en Apocalipsis vamos a encontrar en el capítulo 15, en el capítulo 19, en varios sitios vamos a encontrar que Jesús también es el rey. Y nos habla de que Jesús es el rey en el cielo. O sea, Jesús es el rey aquí y Jesús será el rey en el cielo. No va a cambiar absolutamente nada. Seguirá reinando por toda la eternidad, como no puede ser de otra manera. Pero fijaros que hemos visto que Jesús está profetizado. Hemos visto que Pablo nos dice en Timoteo que Jesús es el rey. No hemos leído los textos, pero los textos en Apocalipsis de que Jesús es el rey. Y se le adorará como rey. Nos pone en el capítulo 14 de Apocalipsis, ¿no? Pero mirad, en este texto, es un texto un poco extraño, a ver qué os parece.
Vamos a Juan, capítulo 6, Juan, capítulo 6, versículo 14 y 15. Juan, capítulo 6, versículo 14 y 15. ¿Quién lo tiene? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para acordarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. Muy bien. Si Jesús es rey, y está diciendo la Escritura que es rey, ¿por qué aquí no quiere ser rey? Porque aquí viene la multitud, le quieren hacer rey, y él lo rechaza y se va. ¿Por qué? Era rey político, no rey de alma. Muy bien. Aquí más. Puede ser que lo quisieran poner por rey para que le salvara de lo que estaban sufriendo de los romanos. Y él, exactamente, y él era el rey, pero el rey de la gloria, no el rey de un reino terrenal. ¿Puede ser así? Porque el reino no de este mundo. Ujú. Incluso podía, siendo rey, si lo hubiesen hecho rey, a lo mejor él podía incluso haber llegado a más gente, creo yo. Pero si se hacía rey, a ver cómo lo explico, todo el proceso estaría bajo el título que le daría el ser humano. No sé si me estoy explicando. Cuando uno es rey en la tierra es porque te han hecho rey. Ellos. A mí no me hace falta que tú me hagas rey. Yo soy el rey soberano. Entonces, si él accedía a eso, se hacía rey de los que le habían hecho rey. No sé si me explico. Sí, sí. De los judíos. Se él hipotecaba. Se hipotecaba. Sí. Y él es rey de todo, él está por encima aparte incluso podía haber muerto, porque sería rey de los judíos, como dice mi madre, para salvarlos de los romanos, etcétera, con la lucha política, como dice Pepe, pero moriría por los judíos en una... Es que él no quería eso, es que él estaba en otra onda, él pensaba, su misión era salvar al mundo de los pecados, no era salvar al pueblo judío del pueblo romano. Porque él no era solamente el rey de los judíos, era Que el lo- rey de todos. Que era lo que querían los judíos. Los judíos lo que querían era tener un rey que los libertara, tipo William Otro Wallace. David, otro David. Ujú. Querían otro David, Mm. no otro Saúl, sino otro David. Es interesante porque fijaros que este texto viene al final de la multiplicación de los panes y los peces. Esta es la señal. Lo que Jesús estaba dando continuamente señales. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, lo que observamos es que la primera gran señal que él dio fue cuando convirtió el vino, el agua en vino. Esa fue la primera gran señal. El Evangelio de Juan, digamos, es el Evangelio de las señales. Hay como 7 grandes señales. Y aquí aparece otra señal. ¿Qué es lo que ocurre? Jesús, hermano, estamos hablando de algo que nosotros es muy complicado que podamos visualizar. Yo recuerdo cuando estábamos viendo ese capítulo de The Chosen, cuando estaba con la multiplicación de los panes y los peces, que realmente es impresionante porque empieza a repartir el pan y el vino, y empieza a subir y sale de la canasta y venga dando y venga dando y venga dando, y con 5 panes y 2 peces una multitud de miles de personas comieron, ¿no? Claro, imaginémonos nosotros que estamos ahí. Imaginémonos que estamos en un campo. Imaginemos que hay miles de personas, 10.000 personas como mínimo, contando hombres, mujeres y niños. O 8.000, como queramos, una cantidad bárbara. Están ahí. No se han llevado nada. No son personas que en aquel momento tienen la capacidad, como Jorge dice, bueno, haciendo tortilla de patata me la voy a llevar. No, en aquel momento no están allí y Jesús dice, vamos a darle de comer, me están siguiendo, estoy predicando, llevan muchas horas, aquí alguien le va a dar un dedito de calor y eso va a caer, vamos a darle de comer, ¿no? Y Jesús lo hace. Imaginémonos nosotros allí con la boca así. O sea, porque Jesús ha dado de comer a una multitud con unos poquitos alimentos. Claro, la gente lo sigue.
La gente está diciendo, este es diferente, este es otro, este no, este va a echar fuera los romanos. Si con 2 panes y 5 peces ha hecho, con 2 espadas lo echa todo. O sea, esto va a ser, y a eso suma todas las cosas que Jesús ya había estado haciendo, ¿no? Entonces, ellos ven a Jesús, este Jesús, un concepto político, un rey de Israel. El Mesías que ellos tenían preparado, que ellos tenían en mente, porque el concepto de Mesías que ellos tenían los judíos, y lo siguen teniendo, los que creen, es que va a venir un Mesías que lo va a poner como en los tiempos de David, como en los tiempos de Salomón, que van a ser una gran potencia, un libertador, y Israel va a recuperar todo su esplendor, ¿no? Entonces, ese es el concepto que tienen. Y ahora, cuando llega Jesús y hace eso, la gente se queda sorprendida. Pero Jesús no quiere ser eso. Jesús no quiere ser el rey político. Jesús quiere ser el rey de las almas. Porque, como decía Fernando, su reino de este mundo. Por eso lo rechaza. Porque si Jesús hubiese dicho sí, no hubiera tenido autoridad para predicar el Evangelio fuera de Israel. Ni siquiera a muchos judíos, porque lo tendrían como el político que nos va a salvar. Por definición, si tú eres rey, la gente va a decir rey de un país determinado, excluye a los demás. Y Jesús va a instaurar un reino mundial. Su reino no es de este mundo. Él va a cambiar por completo. Por eso cuando vienen con ese halago, con ese, queremos que tú seas nuestro rey, que dicen, todavía no es el tiempo, ni mucho menos. Tengo otras cosas que seguir haciendo. Y les cuesta trabajo, les va a costar trabajo entender que Jesús es el rey. Incluso llega un momento, en esa famosa conversación que tiene Jesús con Pilato, en el que llega un momento en que Pilato le dice, ¿eres tú el rey? Y el mismo Jesús le dice, tú lo has dicho. Y está ahí, y todos recordamos que en esa conversación que tiene con Pilato, que Pilato quiere salvarlo, pero no lo salva, quiere poder, al final se acobarda, se lava las manos, no le presta atención a la mujer que dice, no tenga nada que ver con este gusto. Al final, a petición de los sacerdotes, pone en plan chiste, en plan humillación, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero ellos no sabían que incluso en eso estaban haciendo un spoiler. Estaban anunciando, además en tres idiomas, griego, arameo y latín. Estaban poniendo Jesús Nazaret, rey de los judíos. Cualquiera que pasaba por allí lo podía ver en su propio idioma. Y aunque ellos lo habían puesto en plan burlándose, allí en la cruz, en plan burlándose, lo estaba diciendo. Incluso desde la cruz, Jesús se estaba anunciando que Jesús era el rey. Cuando aquí dice que el Señor dice que se montaron una colina, como hemos leído ahora, pero después me maravillo cuando el Señor vendrá ya como rey. Claro, ya En sí. el capítulo 19, termina con su santo. Vendrá como rey ya. Yo creo que él se fue. Y con un caballo blanco. Con un caballo, no Con montado en la un colina. caballo blanco. Sí. Yo creo que él se fue Apocalipsis. porque ya lo intentó el diablo, tentándolo, le dijo, si me adorares, y le mostró todos los reinos de la tierra, yo te haré rey. Pero es que tú no tienes los judíos me tienen que hacer rey, ni tú me vas a hacer rey, es que estoy por encima de eso. Entonces, el resumen es que está en otra onda. Sí. Y lo de Pilato yo creo que era el diablo, sinceramente. Lo de Pilato era el diablo, lo de los 10.000 era el diablo, y era hacerle rey, y venga, te vamos a hacer rey, y siempre era, y él huía de eso. Porque el diablo no sabía que, yo creo que, claro, el diablo quería que muriera, lo que no sabía que era un plan de salvación para la humanidad, porque es verdad que el diablo sabe todo, sabe mucho, pero no sabe todo. Poderoso, pero no es todopoderoso. Exacto, El plan de salvación se hizo solamente en la Trinidad. Exacto, Solamente lo sabía la Trinidad. exacto. Nadie más. Exactamente. Ese pensaba Ahora lo que sabemos nosotros porque se nosotros lo vemos. acababa todo. Sea lo que fuere, él estaba por encima de eso. Pero, En la película que hemos dicho antes de la Pasión de Cristo se ve muy bien cuando está ella muriendo, se ve muy bien la imagen esa burlona del diablo ahí. Sí, Como por el atrás. plan, A mí aquello me impresionó. ya sea
Ya lo hemos conseguido, ya lo hemos conseguido. Ya lo he conseguido, te quita del medio. No sé si estaba bien que yo era ese rey. Ahora, no olvidemos en todo esto que el diablo sí lo sabía. El diablo sí lo sabía, porque salía la profecía. El diablo conoce la escritura, lo mismo que le citó la escritura de Deuteronomio, y tú te daré todo esto, si me costado y tal. Él sabía Génesis capítulo 3, versículo 15, él sabía todas las profecías que tienen que ver con Jesús, porque conoce la palabra también. Entonces, lo que el diablo siempre ha querido es que no llegara ese momento, pero no porque no lo conociera, sino porque no quería que llegara al final a morir por nosotros. Ah, sí, entonces el diablo está... Claro que conoce, que él sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir, Sí, y lo sigue sabiendo. El otro día escuché un chiste que decía hay que ver que le temen más al diablo que a Dios. Dice, por tanto, como sabe el diablo, no sabe dónde estaba el niño, porque fueron a Jerusalén y no había nacido en Belén, y luego los buscaron en Belén y el niño estaba en Egipto. Dice, así que no lo sabe todo. No lo sé, sí, el único que lo sabe todo es Jesús, nada, es Dios. Y es curioso porque los judíos perdieron todas las señales, pero el diablo no. Eso es como leemos una y otra vez en los evangelios que aún los diablos le reconocen. Claro. Aún más que los propios judíos que estaban anhelando. Hay 300 profecías de Cristo en el Antiguo Testamento que vemos claramente en el Nuevo, y para mí es que yo no entiendo cómo puedes negar todo esto. De hecho, el diablo, los demonios mismos sabían, no olvidemos que los propios demonios decían, yo sé quién tú eres, el Santo de Israel. O sea, ellos sabían, y sabían a qué había venido. Por eso el diablo intentó por todos los medios la matanza de los niños que conocemos como la matanza en Belén. ¿Qué fue? ¿Eso fue por Herodes? No. El diablo. Fue por el diablo. Fue por el diablo. Pero no fue al niño, fue al pueblo. Sí, como no pudo encontrar quién, pues lo mató a todos. Pero eso no lo sabía porque no es Dios. Pero sí sabía que un niño, como estaba la profecía, entonces, y encontramos todo ese tipo de tentaciones, como esto del rey y tal, para intentar que Jesús dejase su cometido, porque lo sabía. Él sabe que está condenado. Y él sabe que la propia palabra de Dios dice que estará en el lago de azufre y fuego. Lo sabe. Lo que pasa es que es como una persona que sabe lo que le va a ocurrir, pero va a intentar por todos los medios cambiarlo. Porque nadie se va a conformar con eso, va a intentar. Entonces él ha intentado y seguirá intentándolo por todo. El anticristo, ¿qué es lo que es? El anticristo es una imitación también de eso. ¿Quién lo pone? El propio diablo. Entonces, todo ese tipo de cosas están ahí para intentar que eso al final no haga al que vino, morir en la cruz. Morir en la cruz. Entonces, como alguien dijo, el diablo sabe que le queda poco tiempo, pero los coletazos que da son impresionantes. Y es verdad, los coletazos que da son impresionantes, pero sabe cuál va a ser su destino. Sencillamente porque conoce la profecía. Las conoce por... testigo a que muriera, si sabía que el fin era morir. Una cosa es ¿No que... quería que muriera por nosotros? Claro. No nos salvaba. Si no moría, no nos salvaba. Ya no solamente por el hecho, si él, digamos, no hubiese muerto en la cruz, sí. Y no pero hubiese... no era testigo que muriera, que me la mataran. No. A Pilato, Digamos que lo que estaba en juego era la muerte vicaria de Cristo por todos nosotros, por todo el género humano. Si él hubiese sido rey, esa parte lo hubiese dejado. Si hubiese aceptado los reinos del mundo, lo hubiese dejado. Si hubiese muerto de una manera, digamos, alguien te un texto, pero Jesús tuvo que ir a la cruz porque también estaba profetizado. También estaba profetizado. Lo que él intentó por todos los medios, que no fuera la cruz. Que no fuese esa muerte profetizada. Por ejemplo, el Salmo 22. Entonces, ese era que muriese en nuestro lugar. Que lo mataran, sí, pero no en nuestro lugar. Eso es. Además, Jesús sabe que el diablo conoce la palabra porque le respondía con escrito está. Eso. Yo siempre digo que la última palabra la tiene Dios, porque cuando en la vida de Job, cuando Dios le habló a Job, le dijo, ¿has visto mi siervo Job? Y que es fiel, empezó a ver las características de Job y le dijo, pues déjame que haga esto, déjame que haga que tienta a su familia, déjame que
Sí, pero no le quite la vida, ¿no? Como que al fin y al cabo el que tiene la última palabra es Dios, ¿sabes? Y pienso que eso sí que es importante, porque el diablo, pues claro que va a tentar, esa es su alma, ¿no? Lo pienso yo, pero que al fin y al cabo no hay autoridad que no sea de parte de Dios, y el que dice sí o no, para mi punto de vista, creo que es bíblico, es Dios, ¿sabes? Aunque el diablo va a intentar, ¿sabes? Tentarnos y destruirnos. Jesús. Por eso Pero que al y fin y Dios al que lo cabo, al fin y al permite. cabo, si No, tú no, estás está en el claro. libro de la vida, Está claro. hombre, yo no. La Biblia dice que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor, ¿sabes? No podemos descuidar la salvación, la verdad. Pero La tenemos. hay ciertos límites que yo creo que la última palabra la tiene Dios. Está claro. Por encima de todo. Por encima de todo. Olivia, ¿te iba a decir algo? No, que aunque el Satanás está trabajando y obrando, es Dios que lo permite. Todavía Dios tiene la autoridad. Que Dios puede proveer lo que quiere proveer y permitir lo que quiere permitir. O sea, los ángeles tienen, y el diablo es un ángel al fin y al cabo, tienen un poder limitado. Y el que pone los límites es Dios. A todos. A todos, sí, sí. Es que tiene su propósito para la humanidad y para todas las cosas, y Él va a hacer que se cumpla ese propósito. Como sea, pero se va a cumplir. Sí, sí. De hecho, cuando muere Jesucristo, baja a los infiernos para dar testimonio de lo que hay. Por si no lo sabían, doy testimonio de que he venido a salvar y se ha cumplido. Se ha cumplido. Da testimonio en la tierra, en la cruz, diciendo ya se ha cumplido, y en los infiernos. Ahora. Antes de que muriera Jesucristo, todas las personas anteriores, si creían en Dios, en Jehová, por ejemplo, que era que como se presentaba, por ejemplo, el pueblo, ¿iban al cielo o no iban al cielo? Por eso bajo los infiernos. Por eso, pero por eso digo, ¿las personas de antes de Jesús que murieron fueron al infierno todas? No. Supongo que creyeron en No, Dios. Fernando, pero bajo los Hay, infiernos para predicar hay, el un, evangelio. hay un sitio que Bueno, decía el los Señor los de sacerdotes estaban. los israelitas, que era el seno de Abraham, el seno de Abraham, sí. que donde iban los justos, no iban al cielo. Y cuando leemos bien la palabra después de lo que es la segunda venida, estará la boda del Cordero. Y en la boda del Cordero están los novios y los invitados. No sé, el novio es Jesucristo, la novia es la iglesia, y después están los invitados, que son aquellos que son salvos, pero no son la iglesia. Pero lo que Pablo está diciendo no es eso. Pablo está preguntándose si los antiguos del Antiguo Testamento cómo se salvaban. Efectivamente. Sí. Y entonces, En el Abraham seno se salvó por la fe. Justo por la fe, ¿no? Es el padre de la fe. Todo viene a través de él, de la fe. El concepto de la fe permanece inmutable. Los antiguos se salvaban por la fe en el Mesías prometido. O sea, desde Abraham hasta Malaquías, todos los creyentes se salvaban pensando en las promesas que estaban del Mesías. Entonces la salvación era, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, ellos miraban más allá de lo que estaba, porque era por fe. La salvación exactamente es la misma, la fe. Lo que pasa es que no estaba Cristo, pero estaban las promesas de Cristo. Y ellos se salvaban por creer en esa promesa que después nosotros hemos visto cumplida. Entonces, la salvación, y cuando vas al infierno, al tártaro, que eso tiene mucho que ver, no ahora, cuando entra y le está proclamando efectivamente a la gente allí, otros dicen que bajó directamente al infierno, bajó y predicó y anunció la victoria del Evangelio. Eso no lo sé, eso está ahí. Porque tampoco Eso es complicado. para proclamar la victoria de dar testimonio de que había muerto la cruz. Aunque yo te digo que esto es un tema, dependiendo de lo que creamos a quienes iban, así será el resultado. Hay gente que dicen que van al Hades, al lugar del Seol en el griego, Hades, el Seol en el hebreo, Hades, no, al revés.
Hades en hebreo y Seol en griego, bueno, vale, igual. Y ahora, sí, se predicaba el Evangelio a ellos, que podían, y algunos dicen que al predicar en el lugar donde estaban los muertos, podían haber llegado al cielo porque era la predicación. Pero depende, porque hay gente que piensa eso, hay gente que piensa que predicó a los espíritus encarcelados, decía a los demonios, que estaban en prisiones de oscuridad, como dice Judas, pero no para salvarlos, simplemente para emitir juicio. Para decir, os he muerto en la cruz. Y hay otros también, otros puntos de vista en cuanto a que fue, digamos, a los creyentes del Antiguo Testamento que todavía no, digamos, no habían dado el paso al cielo, como una especie de eso. Entonces, pero depende es que hay 3 o 4 maneras de verlo, por decir algunas, 3 o 4 maneras. Lo que sí es cierto es que bajó, lo que sí es cierto es que murió, lo que sí es cierto es que lo anunció, y lo que sí es cierto es que los hombres y mujeres del Antiguo Testamento se salvaban por la fe. Por la fe, no en el Jesús. Digamos, nosotros nos salvábamos mirando atrás el sacrificio de Cristo en la cruz. Ellos se salvaban mirando hacia adelante el sacrificio de Cristo también en la cruz. Y obedeciendo, porque yo era que con los reyes, todos los reyes de Judá que se portaron bien, estaban obedeciendo a Jehová, pero los de Israel, el reino del norte, que no obedecieron ninguno, yo pienso que los de Judá que obedecieron están en el cielo, pero los reyes del norte que no obedecían, que tenían los Baales, que tenían, están en el infierno, porque no obedecieron al Señor. Está claro. No tuvieron fe. Sí, está claro. La salvación siempre es por Cristo, sea antes o sea después, siempre por Cristo. En el caso concreto de Cristo, cuando fue a la cruz, ahí llega el golpe al diablo, ¿no? En toda la cabeza, ¡bum! Pero en el Antiguo Testamento los justos se salvaban por la fe. No desde Abraham, Noé, Job, no directamente, ese cogió directamente el camino. Fíjate, caminando con él y se lo llevó. Fijaros que hemos visto que Jesús, este es un tema en cuanto al reinado, podríamos seguir, pero creo que con lo que hemos visto sobre Jesús como rey, creo que más o menos podemos entenderlo. Pero la Escritura también dice que Jesús también es nuestro sumo sacerdote, no solamente es rey, también nuestro sumo sacerdote. Mirad lo que dice en Hebreos, en el capítulo 3, versículo 1. Hebreos, capítulo 3, versículo 1. ¿Quién lo tiene? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Muy bien, considerar al apóstol y sumo sacerdote. Y mirad también lo que dice en el capítulo 4 de Hebreos, versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fijaros que hemos visto antes que el autor de Hebreos nos llama a una reflexión. Esa reflexión es que consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Es decir, que consideremos el ministerio del apostolado de Jesús y lo pone como sumo sacerdote. En el texto que hemos leído después, en el versículo 14 y 15, dice en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Fijaros lo que dice, hermano, sino uno que fue tentado en casi todo. No, perdón, en todo. Uno que fue tentado de lunes a miércoles. No, tampoco dice eso. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. La diferencia que hay, lo que marca la diferencia de una forma abismal entre él y nosotros, es sin pecado. Es pero sin pecado. Pero hermano, cuando tú estás siendo tentado, esto es un tema también peliagudo, Cuando tú estás siendo tentado y parece que tú vas a caer en la tentación, tú puedes pensar, Jesús también fue tentado. Jesús también fue tentado. Como hombre que fue.
como hombre que fue. Si es un hombre, una mujer, un ser humano, es tentado, inevitablemente. Por los ojos, por la mente, por las situaciones, por los deseos, por las costumbres, por la forma, es tentado en todo, pero sin pecado. Eso es lo que marca la diferencia entre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que también tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, antes de ofrecer sacrificio por los pecados, tenía que ofrecer sacrificio por él, porque también era pecador, y el sumo sacerdote nuestro no tiene que hacer ningún tipo de sacrificio porque no tuvo pecado. Esa es la gran valía. Esto es la gran valía de Cristo. Tenemos a Jesús como rey, y tenemos un rey que es único, que volverá efectivamente con el caballo blanco, vino como cordero y vendrá como rey. Aunque ya hemos visto que también aquí mismo le decía el rey. Pero fijaros que el sumo sacerdote era tentado en todo, pero no tenía que hacer ningún tipo de holocausto, de sacrificio por sus pecados, porque Jesús nunca los tuvo, pero fue tentado. Y eso nos puede ayudar mucho, mucho. No dice qué tipo. Aquí podemos ahora estar metiéndonos, diciéndonos, bueno, en todo esto. Lo que sí tenemos que pensar es que Jesús fue tentado en todo. En la situación en la que tú te encuentres y yo, tenemos que pensar, Jesús me entiende, porque Jesús también fue tentado. ¿Tú ibas a decir algo? No. A mí me has aclarado una pregunta, Pedro, que yo tenía siempre en la cabeza con referente al cómo orar cuando Jesús explica a los discípulos, oye, dime un ejemplo de oración, ¿no? Y él, al Padre nuestro que estás en los cielos, y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y claro, ahora escuchándote, yo antes pensaba, ¿por qué Jesús nos enseña en la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, y no nos metas en tentación? Y ahora escuchando esto de Pablo, de que él fue tentado en todo, entiendo que realmente esa debería de ser también una oración diaria nuestra. Padre, evítame esto, ayúdame a salir de esta tentación, ayúdame de otra manera, ¿no? Hablarlo de otra manera, porque la tentación está ahí. Lo que pasa es la diferencia es que nosotros somos pecadores. Sí, sí. Y una cosa que es importante, que yo lo he visto en mi vida, en muchas ocasiones cuando hablo con personas y con hermanos, no te sientas mal cuando eres tentado, porque a veces somos tentados y ya tenemos un sentido de culpabilidad tremenda. Y nos sentimos pecadores, nos sentimos malos, nos sentimos los bichos más raros del mundo. Es que soy tentado. El problema no es ser tentado. El problema es caer en la tentación, que son dos cosas diferentes. Pero es un problema de religiosidad. Eso es. Eso es. Tú puedes ser tentado y vivir en santidad. O sea, tú tienes una tentación, estoy en el trabajo, sé dónde mi jefe guarda el dinero y sé que es muy fácil cogerle a mi jefe el dinero y no se me da cuenta. Y le puedo coger 200 euros y no se me da cuenta. Una cosa es que tú pienses eso y ahora de pronto dices, Señor, perdóname, qué malo soy, Señor. Ay, que ve, ¿te sientes avergonzado? No. Una cosa es que tú pienses y tú dices, Señor, ayúdame en la tentación. Y otra cosa es que vayas allí y cojas el dinero. Entonces has pecado. Pero el hecho de tener la tentación, Jesús lo tuvo. Pero la diferencia es que no cayó en la tentación. Nosotros somos tentados todos los días somos tentados de mil maneras. Algunas veces no somos tan conscientes y otras veces somos conscientes. Y somos conscientes de nuestra debilidad y de lo que nos atrae. Y a veces pensamos que caemos siempre en la piedra, siempre hacemos lo mismo. Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en la tentación. ¿Sabéis que la famosa frase de Lutero que decía, el problema no es que las aves vuelen sobre tu cabeza, el problema es que hagan un nido. Que hagan un nido. Entonces, eso es algo, te lo digo para que tengas paz y libertad. El hecho de ser tentado. Lo que está claro es que cuando hay tentación es porque sabes que puedes caer en la tentación, ¿vale? Santiago lo dice claro, resistid al diablo y al final él huirá de vosotros. Entonces, llega un momento en el que como todo se cansa y dice, este es de los de Job, porque aguanta, con este no puedo, ¿no?
Pero está claro que si caemos, cuando tiene la tentación, otra vez caemos, aunque pues va a estar ahí pinchando porque sabe que ahora si resistimos, pues huirá de nosotros, eso es así. Eso es así. Mirad lo que dice en el capítulo 7 de Hebreos. Este es un texto también, igual que hemos visto el de otro. Este es un texto, dice el capítulo 7 de Hebreos, versículo 22 al 26. ¿Quién lo tiene? Por Capítulo 20. tanto, Sí. Jesús es el fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Fijaros, hermanos, lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Está diciendo, el versículo 24, por cuanto aún permanece para siempre, que es inmutable, tiene un sacerdote que no va a cambiar, no cambia, inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan, etc. Pero mirad lo que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, y la descripción que da, hermano, es tremendo, santo, inocente, otra vez, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No tiene nada que ver con los sacerdotes, ni con los de antes ni con los de ahora. No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con ninguno de nosotros, porque este Jesús nuestro es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo con vuestro permiso me tengo que ir para mí. Adelante. Que ya nos vemos para la semana que viene. Nos vamos el domingo. el domingo. Dale besito. ¿Cómo se llama tu niña? Joana. Joana. Bonito nombre. Así que fijaros, hermanos, que tenemos este sumo sacerdote con esta descripción. Solamente este versículo nos había de tirarnos al suelo y adorar. Porque este es si tú miras los sumos sacerdotes y los sacerdotes del Antiguo Testamento, todos eran pecadores. Y todos tenían que levantar ofrenda por sus propios pecados. Jesús no. Y para terminar, quería también hablar un poco de Jesús como profeta, porque lo tenemos para la semana que viene, pero para terminar un poco en este punto acerca de Jesús como sacerdote, ¿cuáles eran las funciones del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? No Muy peleéis. bien, interceder. Muy bien. ¿Qué más? Eran los que entraban al lugar santísimo y ofreciendo para, bueno, los sacrificios para quitar el pecado del pueblo. Efectivamente. Digamos que la descripción de los sacerdotes es más amplia que estas dos cosas, pero básicamente son estas dos cosas. Ofrecían sacrificios por el pecado. Levítico es un manual de sacrificio. Los primeros 10 capítulos del libro de Levítico son un manual de los sacrificios, cómo se tenían que hacer, los diferentes tipos de pecados que había, el pecado del sacerdote, cómo se tenía que hacer, etc., ¿no? Así que uno de los trabajos, de los ministerios de los sacerdotes era ofrecer sacrificios por el pecado, y lo hacían a través de los sacrificios de animales. La segunda cosa que hacían, como se ha dicho también ahora, es que intercedían a Dios por el pueblo. Es decir, oraban por el pueblo. Y encontramos en la Escritura desde Samuel, que oraba y el pueblo le pedía a Samuel que siguiese orando por ellos, encontramos que los sacerdotes oraban por el pueblo. Esa era una función sacerdotal. ¿De qué? Mediador, efectivamente. La palabra mediador tiene que ver con una palabra que significa pontífice. Era el mediador entre Dios y los hombres, el que ponía a los hombres delante de Dios. Por eso se le llama al Papa también pontífice. Entonces, fijaros que estos dos trabajos, estos dos ministerios, eran básicamente lo que hacían. También había instrucción, de enseñanza. También había momentos también que tenían que emitir juicios entre cosas que ocurrían entre la gente. Pero básicamente era lo que hacía, ofrecer sacrificios por el pecado
e interceder a Dios por el pueblo. Y aquí, en el versículo 25 de Hebreos, capítulo 7, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por nosotros. Y en Romanos, capítulo 8, versículo 34, Romanos, capítulo 8, versículo 34, y lo tiene. ¿Alguien que no haya leído? 34. 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fijaros, hermanos, fijaros, si esto es para dar la gloria a Dios, esto es para dar, el sumo sacerdote intercedía, es verdad, por el pueblo. Una vez al año entraba en el lugar santísimo y allí también hacía esa función. Jesús está ya al lado del Padre y Jesús está intercediendo. Ahora mismo estamos aquí. Nosotros cuando terminemos, pues Jesús y Raquel se irán a comer. Los demás iremos a nuestra casa. Olivia no sé si tiene algún plan esta noche. Pablo y Yanira no sé si se van a su casa o van a ver un partido de fútbol. Los demás nos vamos, Pepe irá a su casa de Torrijas, en fin, cada uno de Torrijero. Estamos aquí y, hermano, cuando salgamos, Joti se dará una vuelta con su moto hasta las 11 de la noche. Estaremos, Fernando se irá a su huerto a ver cómo está. Estamos ahí viendo, hermano, cuando salgamos ahora y mañana y pasado, en cualquier momento tú piensas y tú dices, Señor, gracias, porque ahora mismo tu palabra me dice que tú estás intercediendo por mí. No significa que eso se lleve toda la eternidad, 20 minutos intercediendo por nosotros. Pero Jesús nos dice que intercede por nosotros. El sumo sacerdote intercede delante del Padre. ¿Qué es la oración de Juan 17? Una oración sacerdotal. Está intercediendo delante del Padre por nosotros. Así que, hermanos, tenemos un sacerdote sin pecado. Tenemos un sacerdote que ha sido tentado en todo y nos comprende perfectamente. Tenemos un sumo sacerdote inocente, justo. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Hermano, gloria a Dios, porque es tremendo, es tremendo. Y además, este sumo sacerdote, que ya no tiene que hacer ningún tipo de sacrificio porque ya ha sido sacrificado en la cruz, no tienen que matar ovejas, ni tienen que matar nada, su sacrificio es él. Además, es nuestro rey. Amén. Además, es nuestro rey. Es tremendo. De chiquitito teníamos un local y una hermana pintó en la pared un versículo, ¿te acuerdas? Primera de Timoteo, yo más joven, chiquitillo, Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. ¿Os acordáis de eso que estaba puesto en un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? Y yo lo veía desde chiquitito y yo decía, a mí no me hace falta cura, yo tengo a Jesús. Y era desde chiquitito eso. Y ahora estaba pensando y digo, oye, pues deberíamos de tenemos las paredes muy blancas, deberíamos de poner algún versículo que otro en las paredes porque es una forma de un testimonio. Sí, un testimonio al que entra, el que llegue y diga, bueno, solo hay un Dios y un mediador, Jesucristo hombre. Pues si alguien se quiere encargar, algunas iglesias lo hay. Muchas lo hay. Y se puede, si hay algún artista entre nosotros, esto se puede pedir. Se puede pedir a cualquier librería evangélica. Lo que pasa es que la de aquí de Sevilla se ha cerrado, pero se puede pedir. ¿Otra vez se ha cerrado la librería? Sí, otra vez se ha cerrado. Ya sé, por lo menos 2 meses. Sí, se ha cerrado. Pues yo fui allí y estaba cerrado aquí. Así que si algún artista quiere comprar una cosita, las hacen, sí. El otro día, el de este mismo hombre se me acercó, de hecho fue, creo que fue
martes, miércoles, no me acuerdo. Y me dice, y claro, teníamos un acto de, ¿cómo se llama? De cuando se confiesan los católicos que van a los curas, ¿cómo se llama? Sí, confesionario. Sí, eso, confesionario. Y me dice, se me acerca a mí, y claro, yo entro y me dice, soy libre, tenéis ahí a un cura también. Me dice, ¿qué pasa, tío? Me da ira por ahí. Pero yo llevo sin confesar hasta 13 años. Y digo, bueno, yo me confieso todos los días. Digo, yo que no, y le dije, yo que no necesito a nadie para hablar con mi padre celestial. Oh, qué bonito. Tengo una relación directa con él, no necesito a nadie. Y dice, bueno, y me empezó a contar la historia y se volvió a repetir. Digo, mira, es que yo no necesito a nadie, ninguna persona para hablar con Dios. No necesito a nadie porque para eso soy mi padre y para eso tengo una relación directa con él. No tengo que tener ningún intermediario para hablar con él. Y me empezó a contar la historia y le tenía que haber dicho este versículo de que el único intermediario entre yo y No te Dios. preocupes, está con el clemente. Te va a sorprender igualmente. A veces me hace una pública, pero a mí me da igual. La primera de Juan, capítulo 1. El Espíritu justo para perdonar. Tenía que haber dicho, no lo sabía, se lo hubiera dicho. Me estaba metiendo entre mente que los católicos no adoran las estatuas. El otro día me explicó una paranoia y al final de clase me hizo que los católicos adoran las estatuas. Digo, bueno, no sé, según tú, no, pero yo creo que sí. A eso dije, yo fui y dije, yo no me acuerdo, digo, bueno. Y un Debería tener que llegar una crucecita, una medallita, esa abuela, aquí no tengo porque yo no lo tengo. Yo tendría que dejar el búcaro que tengo en casa, Pablo. Que yo tendría que dejar, que lleves al colegio el búcaro que tengo en casa. Porque ahora que está ¿El búcaro qué es? Sí, Creo que el búcaro un poquito. ¿Qué? Un poquito, ¿sabes cómo es? Ah, pero me habla sobre eso porque. Pablo, el recipiente de barro donde se llenaba el agua y estaba